Todos tenemos problemas, todos tenemos algún demonio interno que debemos batallar. Y es que Canelo Álvarez, la peor batalla no fue en el ring, sino sus demonios internos. Primero tenemos que saber que la sombra se cernía sobre Saúl Canelo Álvarez, no la de un oponente en el ring, sino una mucho más insidiosa, la de sus propios demonios internos. Era el año 2023 y aunque el mundo lo veía como un campeón invicto, un gigante del boxeo con títulos en múltiples divisiones por dentro, la batalla más importante de su vida apenas comenzaba. Desde sus humildes comienzos en Guanacatlán, Jalisco, Canelo había forjado su leyenda a base de disciplina férrea y un talento innato, pero con cada victoria, con cada cinturón ganado, venía un peso invisible. El perfeccionismo que antes lo impulsaba, ahora se convertía en una cadena. La presión de millones de miradas, la expectativa de ser siempre el mejor, el miedo a la derrota, todo se cocinaba a fuego lento en su interior. La primera señal la notó su entrenador y amigo, Eddie Reynoso. Canelo, siempre un apasionado del entrenamiento, comenzó a mostrar una irritabilidad inusual. Los errores antes de unas oportunidades de aprendizaje ahora eran motivo de frustración desmedida. Saúl, ¿qué te pasa?, le preguntó Eddie un día, viendo cómo el campeón golpeaba el saco con una furia desmedida, casi autodestructiva. Canelo solo gruñó en respuesta, incapaz de articular lo que sentía. La ansiedad se manifestaba en insomnio, noches en vela, repasando peleas pasadas, imaginando escenarios catastróficos. La comida, antes una fuente de energía, se convertía en un refugio, un consuelo momentáneo que luego le dejaba un sabor amargo de culpa. Los fantasmas de antiguas críticas, de voces que dudaban de su grandeza, de comparaciones con leyendas del boxeo, se materializaban en su mente, susurrándole al oído que no era suficiente. Su familia, su pilar fundamental, comenzó a preocuparse. Fernanda Gómez, su esposa, lo encontraba distante, ensimismado en sus pensamientos. Sus hijas notaban la ausencia de esa chispa juguetona en sus ojos. Canelo, el hombre que derribaba gigantes en el cuadrilátero, se sentía acorralado por una fuerza que no podía golpear, una que residía dentro de él. El punto de inflexión llegó después de una victoria aplastante, una de esas actuaciones que el público ovaciona de pie en el vestuario mientras su equipo celebraba eufórico. Canelo se sentía vacío. La euforia era fugaz, reemplazada por una sensación de insignificancia. ¿Para qué todo esto?, se preguntó. La pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier gancho de izquierda. Esa noche Eddie Reynoso lo encontró sentado en el suelo del vestuario con la mirada perdida. Fue entonces cuando Canelo, con voz apenas audible, comenzó a desahogarse. Habló de la presión del miedo a decepcionar, de la constante necesidad de superarse que se había transformado en una carga abrumadora. Habló de la soledad que a veces sentía en la cima, a pesar de estar rodeado de gente. Eddie, con la sabiduría que le daban años de amistad y mentoría, lo escuchó pacientemente. No ofreció soluciones mágicas, sino un hombro y la comprensión. Saúl, le dijo finalmente, recuerda por qué empezaste a boxear. No fue por los cinturones ni por el dinero, fue por el amor al deporte, por el deseo de probarte a ti mismo. Esos demonios que sientes no son tus enemigos, son sombras que creaste al perseguir la luz con tanta intensidad. A partir de ese día el camino hacia la sanación comenzó. No fue un proceso lineal ni exento de recaídas. Canelo, con la guía de Eddie, empezó a buscar ayuda. Se negó a que el estigma del macho fuerte le impidiera reconocer su vulnerabilidad. Se acercó a un psicólogo deportivo, alguien que se entendía
la psique de un atleta de élite. Las sesiones con el psicólogo fueron reveladoras. Canelo aprendió a identificar sus patrones de pensamientos negativos, a desmantelar las creencias limitantes que había construido a lo largo de los años. Descubrió que el perfeccionismo, cuando no se equilibra, puede ser un arma de doble filo. Aprendió a aceptar que la derrota no era el fin del mundo, sino una oportunidad para aprender y crecer. Empezó a practicar la meditación y la atención plena, técnicas que le permitían anclarse en el presente, liberarse de las ansiedades del futuro y los arrepentimientos del pasado. Dedicó más tiempo de calidad a su familia, a sus pasatiempos fuera del boxeo. Volvió a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en un amanecer, en el sabor de una buena comida sin culpa, en la risa de sus hijas, en el gimnasio. El cambio era palpable, la furia en sus golpes fue reemplazada por una precisión serena. La irritabilidad dio paso a una paciencia renovada. Todavía entrenaba con la misma intensidad, con la misma dedicación, pero la presión interna había disminuido. Ahora, la meta no era solo la victoria, sino también el disfrute del proceso, el arte de su oficio. Hubo momentos difíciles, por supuesto. La ansiedad no desaparecía de la noche a la mañana. Había días en que los viejos demonios intentaban regresar, susurrándole dudas. Pero Canelo ya no estaba solo en la oscuridad. Tenía las herramientas para enfrentarlos, la fortaleza para reconocerlos y la sabiduría para no dejarse consumir por ellos. La pelea que marcó su verdadera victoria no fue contra un oponente de carne y hueso, sino contra esas voces internas. En 2004 subió al ring para defender su título. Las cámaras lo enfocaban, los gritos de la multitud ensordecían, pero Canelo sentía una paz interior que nunca antes había experimentado en un combate. Peleó con la misma ferocidad, con la misma estrategia, pero con una ligereza que sorprendió a todos, incluso a sus oponentes. Su boxeo era fluido, casi poético. Ganó la pelea, por supuesto, pero al levantar los brazos en señal de victoria, la emoción era diferente. No era solo la euforia del triunfo, sino la profunda satisfacción de haber superado algo mucho más grande. Al mirar a la multitud, al ver los rostros de su familia, sintió una gratitud inmensa. Canelo Álvarez no solo había vencido a sus demonios internos, los había transformado. Había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una puerta a la verdadera fortaleza. Había descubierto que la búsqueda de la perfección debía estar anclada en la aceptación de la imperfección. Y lo más importante, había encontrado la paz en la tormenta, en la serenidad, en el ojo del huracán. Su historia, una vez solo la de un campeón de boxeo, se convirtió en una inspiración mucho más profunda. Demostró que incluso los grandes héroes, aquellos que parecen invencibles, libran batallas invisibles. Y que la victoria más grande de todas no siempre se gana en el ring, sino en el silencio e implacable cuadrilátero de la propia mente. Canelo, el campeón, se había convertido en un símbolo de resiliencia, de la capacidad humana para ganar, crecer y en última instancia conquistar sus propios demonios. Y esa fue su verdadera obra maestra. Suscríbete para más contenido.